Muy buenas a todos y a todas y os agradezco el interés en esta modesta aportación que voy a hacer sobre la enseñanza del francés lengua extranjera en relación con la literatura infantil y juvenil en el marco del tercer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil que organiza la UNED en este mes de octubre de 2025. Quería antes de nada agradecer a la organización haber aceptado mi propuesta y contar con esta experiencia didáctica que llevé a cabo en el curso 24-25 con mis estudiantes de la Universidad de Alcalá. Sin más, voy a pasar a enseñaros el esquema de esta presentación. Haremos una breve introducción, después algunos aspectos relacionados con el marco teórico. En tercer lugar, cómo se desarrolló la experiencia didáctica. Posteriormente, pues un análisis crítico de los aspectos que funcionaron bien, los aspectos que también los hubo que no funcionaron tan bien. A continuación, una serie de puntos de mejora de cara a seguir utilizando la literatura infantil y juvenil con fines didácticos para una segunda lengua extranjera como es el francés. Y por último, unas palabras, reflexiones, preguntas también, ¿no?, que surgen a modo de conclusión. Sin más, vamos a ello. Bueno, normalmente, como complemento a las actividades de clase o como parte de la programación de las asignaturas, la literatura suele tener una gran popularidad, ¿no?, entre los docentes de muchas etapas educativas, desde la educación secundaria, bachillerato, en el caso de España, la Escuela Oficial de Idiomas y, por supuesto, la educación superior universitaria no podía quedar fuera de este contexto, ya que en mi opinión, supone una manera de desarrollar competencias lingüísticas fuera del marco de lo que es el típico método, libro de texto u otro que se emplea para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. La lectura, además, tiene un componente no solo grupal en las actividades que organiza el docente con sus estudiantes y que están programadas como parte del desarrollo de la asignatura, sino que tiene un componente individual de trabajo personal y que se puede acoplar al ritmo de cada estudiante, por ejemplo, con las diversas bueno, pues, velocidades de lectura según el nivel de dicha obra, ¿no?, que hayamos elegido. En este contexto, como soy profesor de francés, de filología francesa, y doy clases de lo que llamamos FLE en francés, francés lengua extranjera, pues vamos a analizar cómo se han utilizado estas lecturas en dos asignaturas diferentes, en dos grados diferentes. Podéis ver que hemos usado francés A2 con el cuarto curso del doble grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá, que es la institución en la cual trabajo. Y era un grupo poco numeroso, por suerte. Veis, 23 estudiantes. Después, en el mismo primer cuatrimestre del año pasado, 24-25, se trabaja en francés B2, es decir, dos niveles por encima, según el marco común europeo de referencia de las lenguas, para los estudiantes de segundo curso del grado en lenguas modernas y traducción, que era un grupo más numeroso, de 33 estudiantes, y esto va a tener un significado y una serie de consecuencias, ya que no es el mismo objetivo el que se quiere alcanzar en el nivel A2 que en el nivel B2, desde el punto de vista de la competencia lingüística, pero es que tampoco va a ser el mismo objetivo el que se quiere alcanzar, porque en el caso del doble grado, perdón, bueno, para ellos es el tercer idioma que aprenden, después de inglés y después alemán. Es cierto que francés y alemán van a la par en niveles, ¿no? Son 3 asignaturas para cada idioma, pero el francés es el que entra en tercero. Veis que el idioma A2 se ve en el cuarto curso, que es un curso bastante avanzado. Mientras que los alumnos
de francés B2, de lenguas modernas y traducción, tienen francés como segundo idioma y tienen una importante carga lectiva de esta lengua. Por lo tanto, el nivel de exigencia para ellos va a ser mayor, ya que van a continuar después, por ejemplo, con el francés C1. Y vemos también a continuación las obras elegidas. Elegir este tipo de lecturas no es una tarea fácil. Ya aquí entra un poco el criterio del profesor en los aspectos que uno considera que los que van a interesar a los estudiantes, por un lado, y también, por qué no decirlo, los aspectos que interesan al docente dentro de sus líneas de investigación, dentro de incluso de sus proyectos de innovación docente. Y en este caso, las dos obras elegidas entran en este contexto, es decir, estábamos llevando a cabo, junto con otros profesores del área de filología francesa, un proyecto dedicado a la interculturalidad y a la obra de autoras francófonas, pero que tienen un background intercultural. Y por eso queríamos llevar pues, las ideas de identidad, de choque cultural, de, por qué no decirlo, estereotipos raciales y de género que están asociadas con este tipo de literatura. Queríamos llevarlas a clase para poder tener, junto con los estudiantes, un debate constructivo en torno a estos aspectos interculturales. Veis que las obras elegidas son Enfin chez moi, ¿no? Por fin en casa, de la periodista y autora Kiji Bebe, de 2013. Veis en la propia portada que pertenece a Monde en VF, ¿no? Mundos en versión francesa, que es una colección de lecturas graduadas que actualiza de todas formas el propio género de las lecturas graduadas, que aquí podríamos hablar largo y tendido. Ya no se trata solamente de tener las típicas lectures abrégées, ¿no? Que decimos en la enseñanza del francés, es decir, los clásicos abreviados, sino que verdaderamente las editoriales se encargan a determinados autores y autoras que escriban para aprendices, digamos, para estudiantes del francés. En el otro lado tenemos a Jeune Fille Modèle, de la autora Grasly. Grasly es un personaje relevante en el mundo de lo intercultural en Francia, ya que es una de las animadoras del podcast Kif Taras sobre temas relacionados con el antirracismo. Ella es francesa de origen chino y vemos que en la colección del libro de bolsillo, ya su obra, Jeune Fille Modèle, que en principio fue editada como literatura general, ya pertenece al catálogo de Lig. Y lo vemos, por ejemplo, en pequeños detalles como el diseño de la portada. Bueno, en definitiva, nos hemos planteado esta experiencia no solo como una herramienta lingüística, por supuesto, siempre está ahí dentro de nuestros objetivos, enseñar francés con la ayuda de estas herramientas de literatura infantil y juvenil, pero también lo planteamos como una experiencia, por un lado, una experiencia intercultural. Pensemos además que el alumnado de la Universidad de Alcalá es un alumnado en el que hay una relativa diversidad, es decir, estudiantes de diferentes orígenes culturales, étnicos, de diferentes países que, bueno, pues, son bilingües con otros idiomas ya en un contexto familiar. Y pensamos que mediante esta iniciativa vamos a poder hacer reflexionar a estos estudiantes sobre los temas que están continuamente en la actualidad, la identidad, la migración o incluso el racismo, y siempre intentando favorecer una perspectiva inclusiva. Bueno, pasamos sin más
al desarrollo de esta experiencia didáctica que tuvo lugar en el primer cuatrimestre del pasado curso 24-25, a lo largo de 13 semanas lectivas. Como ya presentábamos antes, son dos grados diferentes, uno de ciencias sociales, doble grado de turismo y administración y dirección de empresas, el otro de humanidades, ¿no? Lenguas modernas y traducción. Por lo tanto, son objetivos diferentes, ya que también dentro del propio plan de estudios de cada grado, de cada carrera, el francés y estas asignaturas ocupan un lugar diferente. Y también hay ritmos diferentes, porque al tener más peso, por ejemplo, como asignaturas troncales del grado de lenguas modernas y traducción, pues hay más horas de clase. Hay 3 horas de clase en el caso del doble grado y 4 horas semanales en el caso de lenguas modernas y traducción. Por supuesto, la lectura, que se establece como un componente obligatorio en ambos casos, pero con explotaciones didácticas diferentes, nos sirve, por un lado, para trabajar las competencias lingüísticas de léxico, adquisición de vocabulario nuevo, por supuesto, de comprensión de textos, y esto era lo que se ha hecho principalmente dentro del grupo de francés A2. También ha servido para la parte de los exámenes, ¿no? Hay un examen parcial, perdón, dos exámenes parciales, uno en mitad del cuatrimestre y otro al final del cuatrimestre, y el texto que entraba en la parte de comprensión escrita, pertenecía a Enfant Chemin. Por otro lado, en el caso de francés B2, se ha hecho más hincapié en, bueno, un trabajo más individual, ya que sí que se han trabajado textos en clase, se hizo parte del examen final también, el libro como un fragmento, ¿no? Para su análisis y comentario, y además, y esto sí que es diferente en las dos asignaturas, en el francés B2 se les encargaba a los estudiantes un trabajo individual que no solo tenía que ver con la competencia lingüística, sino también con la intercultural, puesto que tenían que hacer el guión de un capítulo de un podcast, aprovechando que la autora de Je suis modèle tiene un podcast en Francia. Ellos tenían que imaginar que escribían el guión de un podcast sobre uno de los aspectos que hayan considerado más relevantes de la obra Je suis modèle, de cuestiones de identidad, de racismo o de migraciones e integración, y tenían que adaptarlo a este formato. De esta manera se ha conseguido bueno, fomentar el trabajo autónomo a lo largo de todas estas semanas. Es cierto que muy importante adaptarse y adaptar nuestra labor y nuestras expectativas y nuestros objetivos a los distintos modelos, ¿no? Y a los distintos niveles. El enfoque con el grupo B2 pues se orientaba más, como os he dicho, a estas competencias interculturales más allá de las puramente lingüísticas, también porque la obra es evidentemente más compleja en distintos niveles, y creo que, bueno, los resultados, como ahora comentaremos, fueron buenos, ¿eh? También en este perspectiva, ¿no? De trabajo individual, ¿no? Porque bueno, se trataba no solo de evaluar la comprensión lectora, sino esta capacidad de análisis crítico, ¿no? Y la capacidad de argumentación. Mientras que en el A2, obviamente, estábamos más centrados en las competencias meramente lingüísticas, sobre todo en lo que es, obviamente, la comprensión lectora de la obra Enfant Chemin. Como docentes, yo creo que siempre es necesario hacer una labor de análisis de qué hemos hecho bien, qué se podría haber hecho mejor, y, bueno, también darles voz a los estudiantes, ¿no? Para que den su feedback. Los aspectos positivos que puedo identificar es
bueno, creo que eh, hubo un impacto a nivel motivacional, es decir, creo que sobre todo en el grupo de francés B2, bueno, porque se captan otros matices lingüísticos y extralingüísticos. Ah, en en el nivel A2 creo que el impacto más importante fue a nivel del léxico, ¿no? De adquirir vocabulario, de campos léxicos relacionados pues, con las relaciones interpersonales, la vida cotidiana, la vivienda, el ver las diferencias culturales, ¿no? En este punto desde una perspectiva comparada. Y sí que es cierto que siempre los aspectos, digamos, negativos o a tener en cuenta, pues tienen que ver con la heterogeneidad, ¿no? Dentro de cada grupo, porque, bueno, un A2 siempre es un falso A2. Es decir, hay estudiantes que ya lo tienen por sus propias experiencias o formación personal, mientras que otros son verdaderamente el A2 y esto provoca pues una gestión de la clase y una gestión del aprendizaje que es un poco más compleja, ¿no? Dentro de nuestra labor como docentes, ¿no? Porque hay que paliar algunos déficits, ¿no? Y algunas lagunas en general. Cuando les pregunté por el feedback que podían dejar en el aula virtual, en análisis cuantitativo, por ejemplo, en A2 fue muy positivo, ¿no? El 78% de los estudiantes lo valoraron positiva o muy positivamente incluir esta lectura. Y quiero leeros un comentario de una estudiante que dice, al principio pensaba que no iba a poder leer un libro entero en francés, pero cuando empecé me enganché con la historia de la chica y me di cuenta de que entendía casi todo sin tener que mirar el diccionario cada dos palabras. Me ha gustado mucho poder terminar un libro en francés. Entonces, vemos que, bueno, aunque puede parecer un objetivo relativamente inocente, yo creo que es bastante satisfactorio tener este comentario. En el grupo de B2, yo creo que el impacto, como vengo diciendo, más significativo, pues fue desde la dimensión temática, ¿no? Desde un punto de vista más intercultural y de reflexión sobre estas cuestiones de identidad. Y en general, pues la valoración global fue positiva, ¿no? Un 89%. Bueno, es cierto que estos datos hay que cogerlos un poco con pinzas porque uno nunca sabe si los estudiantes me quieren hacer un poco la pelota y aprobar mi propuesta, ¿no? Hacia ellos. Pero creo que en general los aspectos positivos de incluir estas dos obras dentro del programa de francés sobrepasan con mucho a los posibles aspectos negativos que son más, ya os digo, dificultades o complejidades que uno debe afrontar en su labor docente. A este respecto, aspectos de mejora. ¿Qué vamos a mejorar de cara a futuros años y futuras experiencias, ¿no? Introduciendo literatura en nuestras clases? Por supuesto, seleccionar títulos adecuados a los intereses del grupo y también, por supuesto, el profesor, como decía, muchos proyectos en marcha, líneas de investigación que se abren, combinar lecturas graduadas con materiales auténticos, ojo con las comillas, me parece también necesario y muy interesante desde el punto de vista docente. Ya os digo que yo defiendo la validez de las lecturas graduadas, sobre todo en niveles como es A2, incluso B1, y por supuesto con literatura propiamente dicha, literatura juvenil en este caso, para niveles B2, C1, incluso C2, si lo consideráramos necesario. La literatura juvenil tiene mucho tirón, yo creo, entre el público universitario. Son grandes lectores de este tipo de literatura. En géneros, por ejemplo, como pues el fantasy, ¿no? Que es muy popular entre el estudiantado universitario. Y también quiero pues recalcar, ¿no? La labor del docente como mediador, ¿verdad? Como guía, ¿no? De estas experiencia lectora. Si bien es cierto que, bueno, pues en el grupo de A2 uno tiene que hacer una mediación más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, mientras que es un poco más sutil en el B2
porque ahí se privilegia un poco más la discusión interpretativa de cada uno de los estudiantes, pero desde luego hay que subrayar que es muy importante, en mi opinión, esta mediación post lectura y durante la lectura. Y a modo de conclusión, nada, quiero esbozar simplemente pues varias ideas, ¿no? En primer lugar, que creo que esta experiencia que os vengo comentando confirma que tanto las lecturas graduadas como la literatura juvenil auténtica, entre comillas, auténtica, poseen un valor pedagógico significativo, ¿no? En la enseñanza universitaria del francés. Creo que no son, por supuesto, la panacea, la solución a todos los males, que puede parecer algo anticuado, pero no lo son, porque integradas de manera reflexiva y de manera coherente en los programas de las distintas asignaturas, es una manera de hacer que los estudiantes accedan al placer de la lectura, ¿no? Y que accedan al objeto libro también en una lengua extranjera. Es cierto que a veces se puede caer en un riesgo de empobrecimiento, ¿no? Si eliges mal los títulos, sobre todo en el caso de las lecturas graduadas. Pero creo que precisamente la labor de mediación del docente consiste en eso, complementar lecturas graduadas, lecturas auténticas y exponer al estudiante a materiales que se correspondan con su nivel y que se correspondan, por supuesto, con los objetivos de las asignaturas y con los objetivos del profesor. Creo que debemos insistir como docentes en nivel universitario en el valor intrínseco, ¿no? En el valor de la lectura, sobre todo en una época que vivimos donde predominan las formas cortas de expresarse y de acceder al conocimiento, los reels, el TikTok. Creo que es una especie de resistencia reivindicar el valor del libro en este contexto. Y sin más, bueno, os agradezco vuestra atención y bueno, tenéis aquí maneras de contacto, mi correo electrónico y si queréis Instagram, también estoy abierto a vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y críticas, ¿por qué no? Muchas gracias por vuestra atención y gracias de nuevo a la organización de este congreso.